Bien, ahora vamos a explicar lo que es una impresión en PDF. Para eso voy a abrir el sistema SYSUS, primero el Dreamweaver. En el Dreamweaver, ustedes saben, el sistema que estoy creando es el sistema SYSUS. Bien, en el Dreamweaver, para el reporte existe esta opción que es reporte. Lo voy a ejecutar. Este es mi reporte. Simplemente es una consulta de la base de datos y un botón que me va a mandar al reporte número 2, enviando un código si es necesario, ¿no? En el reporte número 2 lo que hago es crear un iframe, ¿ya? Un iframe donde le doy la dirección del reporte PDF y también enviando un dato si es necesario. En este caso no es necesario, pero estamos enviando de todas maneras. Reporte PDF. El reporte PDF, ya esta sí es la impresión. Ya al ejecutar presionamos, nos encontramos en el reporte 2 y dentro del reporte 2 está el reporte de PDF con los datos que estamos usando. Bien, había algunas dudas sobre el reporte PDF. Lo vamos a explicar ahora. Ya, lo primero que hacemos es incluir el archivo PDF que se encuentra en FPDF. ¿Ya? Simplemente este archivo es el que más nos utiliza. Bueno, y este llama otros archivos que no son tanto para nosotros, ¿no? Creamos un objeto, una clase PDF, donde tenemos la cabecera de la página. Seleccionamos el tipo de texto que vamos a utilizar, la fuente, y nos ubicamos en la posición de la celda 50. Ahí en la celda 50 introducimos el título, ¿no? En la posición, en una celda de 100 por 10, de 100 de ancho y de alto de 10, llamada reporte, ¿no? Luego tenemos la línea de la tabla. Bueno, estos son los datos ya, ¿no? De una tabla, donde nos ubicamos en una celda que es de 30 por 5, 30 de ancho y 5 de alto, y mostramos el dato que vamos a obtener, además que se muestre el borde y que esté centrado. Bien, hacemos un salto de línea para regresar a la misma línea y lo que hacemos es ubicarnos dentro, como ya esta estaba en la línea 30, entonces nos ubicamos en la línea, en la posición 30 de la línea. Entonces recorremos esa posición, ya 30, y en esta voy a crear de 50 de ancho y 5 de largo, y voy a mostrar el dato número 2, sería, ¿no? 0, 1. También que se guarde el poste, el borde, y que esté centrado. Bien, voy a regresar a la posición, el salto de línea menos 5 para que suba arriba, y ahora 30 más 50 serían
80, me ubico en la posición 80 de la misma línea, y lo que hago es en el ancho de 60 y largo 5 mostrar el dato 2, el dato 3 sería, ¿no? Que se muestre el borde y además que esté centrado. Regreso un salto de línea menos 5, 5 menos 5, 80 más 60 es 140. Entonces hago un salto o recorro la línea 140 a posición 140, y ahí creo otro dato donde voy a introducir de 30 por 5 un valor con un borde y además que esté centrado. Bueno, esa sería la línea de la tabla. La cabecera, igual seleccionamos el tipo de texto. Fíjense, setBot, tal vez está por D+1, tenemos que quitar el otro. Y como es la cabecera también del mismo tamaño que el anterior, el primero por 30, el segundo 50, y como este es un ancho de 10 o un largo de 10, tenemos que regresar menos 10, ¿no? Aquí era 5 con menos 5. Bien, y con los mismos datos. Y el 0.25 les he dicho que es para que se muestre esta pequeña línea de grosor, esta línea, esta pequeña separación, ¿no? Para eso es el 0.25. Bien, ahora hacemos un link, un enlace con creamos, damos los márgenes, agregamos las páginas e introducimos los datos. Primero deberíamos introducir hacemos un salto de línea, mostramos la cabecera, no, pero antes de la cabecera creamos lo que son los la cabecera que tiene, y después de cada cabecera hacemos un confín. Bien, eso es bueno en resumen, ¿no? Si tenemos alguna duda de alguna función, queríamos de un tamaño y de un ancho, eso me recuerda. Bien, al momento de crear el PDF, ¿no?, tenemos que dar tres datos que por defectos son tres datos que por defecto, por ejemplo, es la P, que es la orientación. P significa en inglés sería vertical. La unidad de medida son los milímetros, y el tamaño por defecto es A4. Esos son los tamaños que son por defecto. A estos podemos modificar, podríamos hacer en orientación horizontal, por ejemplo de tamaño carta, oficio. Bueno, carta lo vamos a seleccionar, y esos son los cambios que tenemos. A ver, lo voy a guardar, y en esta, que es la que se nos está mostrando, me gustaría yo actualizar, continuar. Bien, como ven, ahora se ha convertido en tamaño carta y de distancia oficio.
fíjense, cantidad de pacientes. Bueno, eso era con las pruebas que hicimos, ¿no? La cantidad de pacientes está sobrepasando, o sea, la cabecera es mucho más grande que el final de nuestra tabla. Eso podemos verificarlo en la cabecera de la tabla. La cabecera de la tabla, el último está en la 140 con 80 de largo. En cambio, en las líneas de tabla solamente está 170 más 30 serían 7, 8, 9, 10, 200. 140 más 80 son 220. Entonces esto es muy grande, solamente tiene que ser 60 más 40, 170. Esa sería la pequeña corrección, y si actualizo tendría que corregirse. Bien, y es con esas opciones. Y si tienen alguna duda más, ¿no? Existe en el FPDF lo que se llama el tutorial, ¿ya? Por ejemplo, tutorial 1. Lo voy a ejecutar y me dice, ¿no? Comenzamos con la clase básica, PDF, FPDF. Aquí está, ¿no? La función y los datos que tenemos que introducir. Si quisiéramos más datos, FPDF. Aquí la orientación por Trained es normal, y Landscape es bueno, está en parece italiano, ¿no? Apaisado, horizontal y verticales para nosotros. Y las unidades de medida y los distintos tamaños que podemos introducir. Incluso nos da un pequeño ejemplo dando las otras opciones. Si quisiéramos más, vamos a inicio. ¿Cuál sería algo más dudoso? Sería el multicell. ¿Qué es el multicell? Buscamos aquí el multicell. Miren cuántos datos tiene, cuántos parámetros acepta, y cada uno está la W, ancho y de la celda, H, el alto de la celda, el texto que vamos a mostrar, los bordes 0, 1, sin borde, con borde, izquierda, superior, derecha, inferior, la alineación, la alineación, y fill indica el fondo de la celda debe ser dibujado, true o transparente, false. Y para ser dibujado podemos usar las otras funciones, pero eso es, bueno, el que tenga más curiosidad podría investigar un poquito. Insertar imagen, ¿no? Imagen, y ahí están sus pequeñas explicaciones. Donde hemos entrado para ingresar aquí, voy a mostrarles. Vamos a tutorial en FPDF, hay tutorial 1, tutorial 2, y con sus mismos ejemplos. Ahí un poquito podemos observar y los datos que quisiéramos con las pequeñas explicaciones, ¿no? Y si queremos a más detalle las opciones, tenemos un demo como se va a mostrar, ¿no? Y si quisiéramos más detalles, vamos donde hay un enlace, y nos va a mostrar todos los códigos, ¿no? Aquí están todas las opciones que tiene el manual de referencia del FPDF. Bueno, con eso concluimos. Espero que les haya servido la pequeña explicación